esta primera mesa de comunicaciones de la mañana va a correr a cargo de Carmen García Parreño Cebar, que es licenciada en Historia, archivera, investigadora y secretaria de la Asociación Memoria Histórica La Roda y Comarca. Y el título de su comunicación es la Asociación Memoria Histórica La Roda y Comarca y la represión franquista en la Roda de Alicante. Así es. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes de este congreso. En primer lugar, me gustaría felicitar a la UCLM por esta iniciativa y también agradecer a Paco Alía su atención, su amabilidad. No te veo. ¿Dónde estás? Felicitarte por tu atención y tu amabilidad y darte las gracias por habernos invitado a este primer congreso en Castilla-La Mancha sobre memoria democrática. Voy a hablar sobre el proyecto de investigación histórica en La Roda sobre represión franquista, teniendo en cuenta que es un territorio de retaguardia republicana durante toda la contienda. De esto se ha hablado muchísimo, pero bueno, sí que es cierto que La Roda tiene unas características propias y bueno, aportaré algunos datos. También hablaré sobre la asociación, nuestra asociación de memoria histórica, cómo lo pusimos en marcha y algunas de las cosas que hemos ido haciendo. Bueno, para entrar en materia, sobre la represión franquista en La Roda, decir que con el fin de la guerra, aparte de todos los muertos en los frentes, de la represión en caliente, del exilio y la huida en masa, con el fin de la guerra llegaron pues, los campos de concentración, las cárceles, ejecuciones, una represión feroz y una larga dictadura que llenó de pánico, de terror y de silencio a varias generaciones. Las consecuencias de esto se observan, por desgracia, a día de hoy todavía. A mí me preocupa, a pesar de la promulgación, de la reciente publicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, me preocupa la vigencia de la Ley de Amnistía del 77, pero me preocupa mucho el desconocimiento que nuestros jóvenes en secundaria tienen al respecto. Me preocupa mucho y esto también es algo que lo he visto con mis propios ojos. Pero bueno, para continuar con el tema de la represión franquista en la provincia de Albacete, sabéis muchos de vosotros que esta represión comenzó al final de la guerra porque fue territorio de retaguardia republicana, a diferencia del resto de territorios donde los sublevados tuvieron éxito, donde la represión empezó de inmediato en el verano del 36. Acabada la guerra, en La Roda se instala el ejército de ocupación, compuesto fundamentalmente por italianos, por efectivos italianos. Ejército de ocupación se llamaba, ¿no?, como si se tratara de la colonización, ¿no?, de un territorio de ultramar. Aquí, pues estos militares, los nuevos mandos políticos, junto a buena parte del personal civil liberado, en su mayor parte falangistas, se dedicaron a la creación aleatoria, caótica, provisional de un campo de concentración donde retuvieron pues, a todos los que persiguieron, sobre todo a los dirigentes del Comité de Enlace del Frente Popular, ¿no?, los representantes políticos y sindicales de los partidos de izquierda durante el conflicto en la guerra. Al mismo tiempo comenzaron también a funcionar los tribunales militares en la provincia. Funcionaron en la capital, en Albacete, y también en todos aquellos municipios que eran cabeza de partido judicial. Se ponen en marcha inmediatamente al finalizar la guerra y bueno, como dato curioso decir que en La Roda, en algunas de estas farsas, ¿no?, de estos juicios teatro, figuraba como juez instructor Herminio Picazo Bermejo, que era fundador de Falange en La Roda y uno de los líderes de la sublevación allí. Las primeras ejecuciones que se producen en La Roda son el 17 de mayo, tan solo un mes y medio después de acabada la guerra. Hasta finales de noviembre del 39 se producen en La Roda 9 ejecuciones, 9 tandas de ejecuciones, 4 de ellas de tipo masivo. Hasta noviembre del 39 ejecutan en La Roda a 54 personas de La Roda y vecinos de la comarca, y a partir de noviembre del 39 los consejos de guerra se trasladan a Albacete. Es la razón por la que otras 32 personas de La Roda son ejecutadas ahí en la capital.
En total tenemos una cifra de 94 personas asesinadas en Albacete y en La Roda, 94 personas de la zona. Una de ellas era mujer. Casi todos los fusilados fueron enterrados en el cementerio municipal, en la parte civil, y es la imagen que estamos viendo aquí. Están las fosas localizadas y en los años 50 algunas familias se atrevieron a poner los nombres, ¿no?, en esta lápida de 11 de ellos. Otros confesaron delante del cura antes de ser ejecutados y tuvieron, digamos, el privilegio de ser enterrados en la parte católica del cementerio. Algunos de estos cuerpos que fueron allí enterrados en la fosa del cementerio fueron recogidos por algunos de sus familiares y sepultados en fosas individuales, como al alcalde, Abel Amar. Tenía que haber hecho una presentación, pero no me ha dado tiempo, entonces pondré aquí la imagen de la posible ubicación de la fosa de la parte católica. Va a ser muy difícil. Este viernes iniciamos las tareas de rastreo, ¿no?, de prospección con georradar, para ver si tenemos la suerte de poder localizar la fosa común de la parte católica. Por estas fechas también, acabada la guerra, en La Roda muchas personas también murieron de forma violenta, pero no quedaron registradas en los consejos de guerra, no pasaron por los consejos de guerra. Se trata de muertes según los libros de defunciones del registro civil, muertes por asfixia, muerte por suspensión, traumatismo, heridos por arma de fuego también. Estas muertes son muertes violentas provocadas por la violencia franquista, al margen de la ley, y normalmente se producían, pues, en ambientes privados, familiares, cárceles, hospitales, etcétera, etcétera. Todo ello sin contar con los suicidios. Conservamos también en los libros de defunción del registro civil de La Roda y, bueno, de los registros civiles de la comarca, un total de 15 personas que murieron en la cárcel. O sea, esto sí que lo especifica, si muerto en cárcel, 15 personas, y 2 más que hemos localizado recientemente porque los familiares nos lo han contado, pero en los libros de defunciones no viene tal cual, no viene muerto en cárcel. Probablemente hubiera muchos más. Nosotros tenemos un recuento de 17 fallecidos en cárcel. Y más allá de las sentencias de muerte o la violencia arbitraria, pues también muchas personas de la comarca pasaron por los juicios sumarísimos, por los consejos de guerra franquistas, y sufrieron diferentes penas de privación de libertad, penas de cárcel, sanciones económicas, destierro. La cifra total arroja, pues, un recuento de casi 450 personas que pasaron por los consejos de guerra franquista en La Roda y comarca. 70 de estas personas eran mujeres. A ver, algunas fotos de ejecutados en familias. Familia Sevilla Argudo, José Antonio Sevilla Argudo, ejecutado en Albacete. Juan Rubio, es el mismo, su padre, el alcalde de Fuensanta, Florentino Moreno, el alcalde de Tarazona de la Mancha, Luis Tendero, Justiniano García de Madrigueras. Bueno, me gustaría extenderme un poco más en la revisión económica a través de la ley de responsabilidades políticas, en la ley de protección del magisterio, pero es que no tengo tiempo. Diré para acabar que muchos consiguieron salir del país. Conservamos un registro de Falange que dice que había, el PDF no lo puedo abrir, vale. Había 34 personas en paradero desconocido. De esas 34, 7 vieron en el establo, que era la imagen esta que os quería mostrar, que la tengo en el PDF porque son varias fotos y la tengo en el PDF, pero bueno. 7 en el establo y la gran mayoría atravesaron Pirineos. Este es uno de ellos, Francisco Cortijo, Herminio Martínez Vinuesa. De estas 32 personas que acabaron atravesando Pirineos, casi todos se salvaron. 6 de ellos pasaron a campos de exterminio nazi y 3 de ellos fallecieron en Mauthausen, Gusen, como
este joven que tenemos aquí, Herminio Martínez Viñosa, que murió de la manera más trágica e inhumana que se puede morir. Y bueno, no me voy a extender en dar más datos, pero uno de los supervivientes de Mauthausen contó, la Roda murió en 2003, nos contó pues todos los horrores que allí sufrieron. Y por lo que respecta a nuestra asociación, yo soy licenciada en Historia, archivera, he estado pues, muchos años trabajando en investigación, estudiando, y el año pasado pues, publiqué un libro, fruto de todos estos años de trabajo, sobre Segunda República y Guerra Civil, y tuve el honor de que Ángel Viñas me hiciera el prólogo. Fruto de todo este trabajo, pues conocí mucha gente y surgió en la Roda la idea de crear un colectivo para el estudio de la represión femenina en la Roda y Comarca. Y finalmente, en septiembre del año pasado, o sea, hace poco más de un año, el colectivo se transformó en la primera asociación de memoria histórica en la Roda y Comarca. El presidente de la asociación es nieto de un ejecutado por el franquismo en la Roda. Mi bisabuelo murió en la cárcel de Albacete en el 41. La mayoría somos familiares, ¿no?, de víctimas del franquismo, y también pues, algún que otro activista, ¿no?, interesado en la recuperación de la memoria histórica y de la dignidad y de la memoria de estas personas, de las víctimas. Hemos acelerado el proceso de localización de familiares, de búsqueda de información, de trabajo de campo con familias, en archivos, lecturas de todo tipo de obras, de tipo científico, histórico. Todo esto nos ha permitido pues, saber, conocer, hacernos un recuento, ¿no?, del número de víctimas ejecutadas, también que pasaron por la cárcel, que murieron en la cárcel. Hemos hecho biografías, árboles genealógicos, conseguido muchísimas fotografías, obtenido datos sobre características físico-anatómicas y algunas patologías de las víctimas a efectos de la posterior identificación. Este pasado domingo clausuramos también en la Roda la exposición Memoria Desenterrada sobre las fosas de Paterna, que trajimos en colaboración con la Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo y la plataforma de soporte a la querella argentina. Nuestro objetivo pues, era movilizar un poco las conciencias en la Roda, que se sepa lo que estamos, que se sepa un poco más, que se conozca un poco más el periodo y todo lo que sucedió durante el franquismo, y sobre todo que los estudiantes de secundaria se acercaran y vieran la exposición. Algunos grupos vinieron y bueno, pues estuvo muy bien, tuvo mucho éxito. Lo único que a mí me sigue preocupando el desconocimiento de nuestros jóvenes, incluso el desinterés en todos estos temas. Algunos de los profesores de historia, ¿no?, de los institutos que visitamos, pues nos dijeron que está muy de moda entre ellos ser franquista o de Vox. Y no son casos aislados, es un hecho un poco generalizado que a mí me produce escalofríos y supongo que a muchos de vosotros también. Aquí algunas imágenes con la exposición. También estamos realizando la gestión oportuna para traernos esto al prestigio de la memoria a las víctimas del nazismo en la Roda. También, bueno, como decía, este viernes iniciamos las tareas con georradar en el cementerio municipal. Quería enseñar también la placa de los caídos, que la retiró el Ayuntamiento de la Roda por fin en agosto de este verano. Bueno, desde que nos hemos constituido hemos participado en todo tipo de homenajes y actividades con otros grupos. Con la Fosa de Alcalá trabajamos mano a mano con amigos de Machado. Nos hemos unido pues, con todo tipo de políticos, representantes, con todas las administraciones públicas, Universidad de Castilla-La Mancha, con el Instituto de Estudios Albacetrenses, con equipos de arqueólogos, antropólogos, etc. Teníamos todo el trabajo hecho, hemos removido cielo y tierra. La financiación de nuestro proyecto era una realidad del proyecto por parte de la Secretaría de Estado, pero finalmente el Ayuntamiento de la Roda, gobernado por el PSOE, se negó en rotundo a abrir las fosas comunes de la Roda. Las instancias superiores estaban al tanto, se quedaron de brazos cruzados. Nosotros lo volveremos a intentar en 2023, espero que con la nueva ley de memoria democrática tengamos más suerte. Y nada, con esto finalizo. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Carmen. A continuación tenemos la intervención de Antonio Selva Iniesta, que es licenciado en Filosofía y Letras, la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Murcia, y es el director del Instituto de Estudios Albacetenses de Juan Manuel. Nos va a presentar la comunicación titulada El Memorial de las Brigadas Internacionales de Madrigueras de Albacete. Donde pone Cristo. Buenas tardes, buenos días. Para empezar, explicar por qué memorial. Memorial porque no es un museo, no es un centro de interpretación, porque no reúne las condiciones requeridas por la administración. Por eso se buscó este nombre y porque además con ello se busca recordar a las brigadas internacionales que un papel tan importante tuvieron y que la presencia en Albacete es tan importante. ¿Por qué este logotipo? Este logotipo es hecho por los diseñadores sobre un graffiti existente en la iglesia de Madrigueras y que desapareció como motivo de las obras. Voy a hacer una pequeña explicación previa para luego proyectar, si creo que funcionará el vídeo, que se hizo con motivo de la inauguración en febrero de 2022. Este memorial se inauguró el 18 de febrero con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, que lo tuvimos, y en representación de la Administración de la Junta de Comunidades, Diputación, Alcaldía, y también acompañado por el otro codirector del Centro de Estudio y Documentación de las Brigadas Internacionales, Paco Alía, porque esa es una función que desempeñamos conjuntamente. ¿Por qué Madriguera? Madriguera es un pequeño pueblo de la provincia de Albacete con una larguísima tradición de conservación del legado de las brigadas internacionales. Cuando las brigadas llegan a Albacete, primero ocupan edificios desocupados, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, la plaza de toros, el recinto ferial, pero luego necesitan ocupar más espacio y uno de ellos es Madriguera. Está ubicado en una sencilla edificación municipal en las afueras del pueblo, un antiguo matadero que el ayuntamiento consideró que lo podía acondicionar para albergar de manera permanente como exposición unos materiales que son del CEDOBI, del Centro de Estudio y Documentación de las Brigadas Internacionales, que es en la actualidad es un centro mixto gestionado por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto de Estudios Albacetenses, que es un organismo autónomo de la Diputación y que pertenece a través de la CECEL al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros firmamos un convenio y somos los propietarios de los fondos que allí se exponen. Se irán periódicamente actualizando para que no sea algo estático y que luego, pues, una vez que lo has visto, ¿no? El memorial se articula en 4 salas, un distribuidor y un pasillo, con el fin de optimizar el espacio, pero que no resulte sobrecargado. Por eso no se pusieron todos los materiales que proceden de una exposición que se hizo cuando el congreso que hicimos de la Guerra Civil 80 años después. Entonces, esa exposición se transformó, pero además se acompaña, dado el espacio tan reducido, de una serie de audios y de vídeos. Para entrar, al mismo entrar, nos recibe el poema de Rafael Alberti dedicado a la Brigada de la Defensa de Madrid en diciembre del 36. Como creo que vamos bien de tiempo, por lo menos voy a leer los breves. Dice: venid desde muy lejos, mas esta lejanía que es para vuestra sangre que canta sin fronteras. La necesaria muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras. De este país, del otro, del grande y del pequeño, del que apenas si el mapa da un color de paído con las mismas raíces que tienen un mismo sueño, sencillamente anónimos y hablando y venido. No conocéis siquiera ni el color de los muros de vuestro infranqueable compromiso a murallas.
La tierra que os encierra la defendéis seguro. A tiros con la muerte vestida de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima un solo sentimiento que más sacude. Hermano, Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina. Así nos recibe el memorial. Este poema lo recitó Alberti a su vuelta a España, en Granada, en el patio de los Arrayanes. Después fue el segundo, el primero fue de lo que nunca fui a Granada. El distribuidor, el visitante encuentra un cartel compuesto con dos imágenes. Se ha querido realzar también el papel de la mujer, como aquí se idealizarlo y jugar con los tres colores. En uno de ellos es una fotografía muy característica de la despedida de las brigadas en Barcelona, y el otro es una fotografía muy conocida en la que aparece Rosario la Dinamitera, pero también está junto a ella María Vergara. Y María Vergara, natural de Casasibáñez, es el personaje sobre el que se articula un documental que se titula Pelonas y que interpreta María Galeana, y donde se habla de algo que también ayer se trató, el tema de la rapada, de los cortes de pelo y el aceite resino para humillarla. La primera sala se dedica a la llegada de la brigada con imágenes de la época y en algunos casos con fotografías actuales. Si tenemos imágenes de la brigada, de los brigadistas llegando a Albacete en la Plaza de Toros, pues hemos puesto una fotografía actual. Si teníamos una fotografía de Andrés Martín y otro del staff de la brigada en la Fuente de la Rana, pues hemos puesto otra. Hay una pequeña pantalla, proyecta en bucle unos vídeos para que se entienda mejor esto. Pero sin duda la segunda sala es la más llamativa. En el año 2004 la Comisión Provincial de Patrimonio acordó demoler unos tabiques que existían dentro de la iglesia de Madriguera, que es una iglesia de Martín de la Aldehuela, cuando pone esta fechada, en 1788, y Martín de la Aldehuela, para quien a lo mejor no lo recuerde, es el autor del puente sobre el campo de Ronda. Entonces, para recuperar lo que había sido la iglesia sin esos tabiques, pues acordó demolerlos, pero antes documentar los grafitis que allí estaban y porque habían servido de calabozo para cumplir pequeños arrestos. Fue un trabajo que me encargaron. Entonces, eso ha permitido recuperar la sala a su mismo tamaño, porque la habitación está prácticamente como uno de los calabozos. Y ahí, pues bueno, pues se ha puesto por coordenada, de forma que a través de unos textos que luego se irán traduciendo de diversos idiomas, pues podemos ver un poema que creo que hace referencia a uno de los bombardeos de Albacete, como antes hablaba Alba. Albacete fue muy bombardeada por la Legión Cóndor, está perfectamente documentado, y además bombardeos que si el terror no hay que justificarlo, hay algo que siempre me viene al recuerdo, es que cuando antes venían desde Sevilla, desde Tablada, y la línea que van marcando empiezan a bombardear en el Pozuelo, un pueblo sin ningún interés absolutamente. Pues bombardearon Balazote, Barrás, La Roda, La Gineta, y ya volvieron a venir en Albacete. Cuando hace un par de años entrevistamos a una persona de allí del Pozuelo, me acuerdo que le preguntamos, ¿y por qué cree usted que bombardearon el Pozuelo? Y dijo, se quedó unos segundos callado, no lo sé. La tercera sala, que era la sala la de mayor dimensiones, es la sala central del memorial, y en ella se ubica una gran pantalla que servirá para proyectar precisamente documentales. Y una línea del tiempo de 4,5 metros. Además, en la vitrina se guardan objetos que nos han cedido probablemente en la memoria, sobre lo que constituía pues, el equipo para hacer una cuchara, un tenedor, una cantimplora, y además un casco, precisamente con un casco, se ve el impacto de una bala precisamente en el casco, que seguramente le ocasionó la muerte al que lo llevaba. Y otros objetos encontrados en los campos de batalla de Madrid. Y una cuarta sala nos acerca a los momentos de la salida de las brigadas internacionales de España, con fotografías y objetos. Al igual que en las otras estancias, un pequeño monitor muestra imágenes de aquellos acontecimientos y para despedir la visita, pues nos encontramos con una locución remasterizada del discurso de Pasionaria en la salida de las brigadas en octubre del 38 desde Barcelona.
en el texto que se publicará, incluido todo lo que es el discurso de Pasionaria, pero como aquí vamos también de memoria, me voy a quedar solamente con los dos últimos párrafos. No os olvidaremos que cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volver a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amigos los que tenéis que vivir privados de amistad, y todos el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! Finalmente, al fondo del pasillo también, a través de imágenes y textos, se centra la atención en la presencia de los brigadistas en madriguera. Con todo ello, a salir del memorial, tendremos a través de un edificio de reducidas dimensiones una visión global de la importancia histórica de la presencia en España, más concretamente en Albacete, de las brigadas internacionales. También hay una serie de códigos QR donde nos llevan a lugares de las brigadas, a una app que tenemos sobre todo, con eso, con todos los lugares de las brigadas en Albacete y lugares, ciudades, poblaciones limítrofes con Albacete, que fueron también ocupadas por las brigadas internacionales, que fueron pues, Villanueva de la Jara, Quintanar, y ahí uno de ellos, los códigos, nos lleva a otro que ahora lo veremos también, espero que funcione. Aquí está. Y es que en Albacete, aparte de recordar, hemos dignificado también la presencia de las brigadas, porque hay enterrados 63 en la fosa común de Albacete. Entonces, a través del libro de enterramientos, hemos ido poniéndole la información que hay en el libro de enterramientos, es decir, nombre, lugar de procedencia, fecha del fallecimiento y edad. También ese código QR nos va a llevar a través de CIPRI, que es esa gran plataforma que tiene la Universidad de Barcelona, la Biblioteca del Pabellón de la República, nos va a llevar a conocer la información de cada uno de los 63 que allí están encontrados. Ahí veis también una fotografía de Salaria Kea, porque también hemos querido incidir en la presencia de los afroamericanos. Ahí tenía Hal Landauer con 19 años y ya de mayor, y objetos que nos han ido llegando. Ahí tenéis a Alter Selman, delante del monumento. Esta bandera que se conservó durante toda la dictadura, la conservó una persona en su casa, es de izquierda republicana, y que la ha cedido para que ejecute. Esta bandera es del año 37. Esto es como recibir una de los grafitis, y esta es la sala de los grafitis. Ahí lo veis como están fotografiados. Por ejemplo, ahí en uno de los grafitis aparece un hombre que es Agnes Melly. Hemos ido buscando quién era, entonces se pone quién era Agnes Melly, que era una activista. A través de vinilos también, pues para romper esa monotonía, ahí tenemos a Norman Betune, el primero que empezó a hacer transfusiones en primera línea y que salvó tantas vidas. Porto Rubio, Dombrowski, ahí está Rosario la Dinamitera y María Vergara. En fin, yo lo que os animo sobre todo es que vayáis a visitarlo. La visita es llamando al ayuntamiento, y estamos preparando pues otro recurso multimedia para que se pueda hacer solamente descargando el código QR. Y esto es un poco creo que además que si la nueva ley aprobada en octubre del año pasado, que habla de la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales, a los efectos del artículo 21.1 del Código Civil, se entiende que concurren circunstancias excepcionales en los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales que participan en la guerra civil. El artículo amplía lo que se nos recogió en la 26, que si quiera renunciar a su nacionalidad aquí, amplía, y también a sus descendientes. Aquí tenemos a Jeff Lash, también en su momento, y luego más tarde fue con la prueba de la potita,
Como creo que voy un poco que llega de tiempo. Bueno, pues. Bien, voy a ver si adelanto. Esta es la placa y ahí tenéis el código QR y ahí están los nombres de los brigadistas que están encerrados. Recordar, identificar, homenajear y situar dónde están todas estas personas. Se cogió un espacio en la fosa común teniendo como fondo un olivo que creo que también era un símbolo que queríamos recordar. La nueva ley también recoge la eliminación, la supresión de elementos contrarios a la memoria democrática y también establece sanciones a quien no lo cumpla. Precisamente el órgano supremo de Castilla-La Mancha, donde se tiene que aplicar todas estas medidas, es el Tribunal, en última instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se ubica en Albacete. Y fijaros en esta paradoja. Perdón. No. ¿Dónde? No, ahí voy a poner la imagen. ¿Dónde? Lo siguiente al vídeo. Vale. Pues esta es la imagen que preside el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Aquí es donde se va a exigir el cumplimiento de la ley. Y yo, que desde 2004 y antes de que se aplicara la ley, se aprobara la ley de memoria histórica, ya llevo insistiendo, llevo 18 años, esta mañana lo comentaba con alguien que creo que lo dijo, Isidro Sánchez, digo, 18 años pidiendo que se elimine este elemento. Y ahora digo, cuando alguien entre a que le van a sancionar para decir, ¿cómo me exigen que yo cumpla la ley? ¿Me van a sancionar si los que me tienen que aplicar la ley? No. El edificio depende del Ministerio de Justicia. Es tan sencillo como que el Ministerio de Justicia dé instrucciones para que esto se elimine. Y yo, en vez de terminar, que lo agradezco ya, pero mis últimas palabras, y con lo que termino esta intervención, es una pregunta que me hago y hago a todos. ¿Hasta cuándo? Muchas gracias, Antonio, por su presentación. A continuación tenemos la comunicación de Manuel Ramírez Jimeno. Manuel es presidente de la Asociación Fosa de Alcaraz, asociación fundada en el año 2007. Y el título de su comunicación es Recuperación de la memoria histórica en Alcaraz y comarca. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en el Congreso de Memoria Democrática en Ciudad Real. Soy Manuel, presidente de la Asociación Fosa de Alcaraz, y desde aquí, de la asociación, queremos dar las gracias a la universidad y muy especial a Paco por su invitación y su excelente trabajo. Como ha dicho, la asociación nació precisamente el 25 de febrero del 2007 y fuimos primerizos en esto de empezar en la memoria histórica. Los primeros pasos fueron más complicados que suelen ser ahora. La sociedad está más abierta, hemos hecho una labor bastante importante. Me gustaría aclarar que parece ser que la memoria histórica nace cuando nace la ley. Y no, la memoria histórica nace de la necesidad que tenemos las familias, de los represaliados y de la sociedad de identificar a los que defendieron la democracia. Esa es la necesidad. Y de hecho, nuestros primeros pasos era identificar a todas las familias y partíamos con la información que emitía la ayuda de mi tío Manuel, alcalde de Solemontiel,
tenían. Y esa información le venía del trato, inclusive los ratos que pasaron en la pensión, porque muchas mujeres de los pueblos de al lado y Alcaraz, que tenían posibles, no todas, pues se trasladaron a Alcaraz, vivían en una pensión para cuidar a sus maridos e incluso a algunas hijas, a sus padres. Me contaba Rafael Arenas, que fue el último preso que vivió de la cárcel de Alcaraz, me contaba, igual que me lo contaba mi tía, que la comida que entraba de fuera se repartía de forma solidaria entre los presos, ya que las condiciones de las cárceles franquistas no nos podemos imaginar cómo eran. Y bueno, Rafael, que conoció de primera mano, nos puso en la punta de la investigación y nos dio las primeras luces, nos comentó todas las ejecuciones que hubo. En Alcaraz hubo 4 ejecuciones, luego las pudimos contrastar en el registro. Esas 4 ejecuciones, la primera ejecución fue el 14 de julio del 39, ejecutaron a 7. La segunda ejecución fue en octubre, el día 12, con una persona solo, otra persona solo el 12 de noviembre, y la última ejecución fue el 16 de noviembre, donde ejecutaron a 3. Total, tenemos contabilizados que fueron 12 las personas que fueron ejecutadas en Alcaraz. 2 más fueron asesinadas dentro de la cárcel por un disparo de la guardia. Así nos lo coteja Rafael, nos dice cómo fue, y sí que es verdad que en la partida de defunción deja ahí de forma velada cómo pudo ser, pero sí con cierto matiz de ocultar información. Las partidas se las he traído y luego más adelante las podemos ver. 6 más fallecieron dentro de la prisión por distintas enfermedades y por los malos cuidados que existían. Y una fue una niña de 1 año que estaba presa, estaba en la cárcel con su madre presa, y fue la primera víctima del franquismo en Alcaraz. Murió en mayo del 39. Poco, casi nada, realmente se ha dicho de los niños que vivían con sus madres, agravando un sufrimiento y un daño mayor a las mujeres. Las mujeres fueron represaliadas por el franquismo por haber defendido la democracia y por ser mujeres, que siempre somos un poquito de laxos ahí, ¿no? Que fueron rapadas, bueno, y muchas cosas más, ¿no? En el año 47 fallecieron 5 personas más por la emboscada que sufrieron el 8 de mayo contra los maquis en el Cortijo de los Marines. Esto lo estudió perfectamente Aurelio Pretel. Y en el mismo año, en Alcaraz, bajo tortura, fallecieron 2 personas más. Las torturas y la represión que sufrió Alcaraz en esa persecución de los maquis estuvo a mano de un fascista, teniente de la Guardia Civil, llamado César Casado, que sembró el terror en Villarrobledo y en los campos de Montiel. Ya mi abuelo y mi padre me lo contaban, y los métodos, así también lo refleja el padre del historiador Aurelio, Florentino Pretel, en unos versos que recoge cómo torturaban a las mujeres. Lo aporto en el trabajo porque, como dice Aurelio, da vergüenza pronunciarlo. O sea, fue un ensañamiento con todos y con las mujeres. Y en total fueron 27 víctimas en la comarca, las que tenemos contabilizadas hasta hoy. Esta fotografía, ahí aporta, no hay fotografía de todos. Hay varios que murieron en las cárceles, otros que fueron ejecutados. Y fue publicada por La Tribuna en el 2012. La verdad que fue un impacto muy potente publicar esta fotografía. Y bueno, una vez que terminamos la labor de investigación y la localización de las familias, pues nos planteábamos pues la exhumación, o sea, exhumar, que era nuestro objetivo, y para ello pues pedimos la subvención, se nos concedió la subvención, y nada, pues con la alegría que conlleva, pues nos fuimos al Ayuntamiento de Alcaraz, presidido entonces en el 2008, por ahí fue, más o menos, el 2008, presidido por una alcaldesa socialista, y de repente nos llega la noticia de que nos deniega la exhumación. Digo, bueno,
Y la excusa que ponían es que el cementerio de Alcaraz estaba ubicado en una zona de interés cultural, y era verdad, dentro del castillo árabe. Y era cierto, pero yo le dije a la alcaldesa, pero señora alcaldesa, si están ustedes enterrados ahí. Digo, hombre, y además investigamos el método de enterramiento que tenía, como no podía quitar la licencia legal, porque era una zona BIF y tenía que pasar por patrimonio, la gente pagaba una pequeña tasa, y aquello todo era el cementerio de Alcaraz, era una fosa común. Y digo era porque a partir de ahí se creó otro al lado, porque ya las presiones no podían dar más permisos cuando nos lo habían denegado a nosotros. El método de enterramiento era que pagaba una pequeña tasa y la familia, donde veía un hueco, ahí cavaba y se llevaban los restos de otros, los enterraba, había un pozo, los tiraban al pozo los restos, y así todo el cementerio. Y dentro del cementerio estaba, en el corazón del cementerio, la fosa común de los represaliados. Y bueno, pues ahora aquí vemos el resultado de... ahora hablaré un poquito sobre la exhumación, cómo fue. Y bueno, pues nos pusimos en contacto también con la Junta, presidida por el Partido Socialista, estaba Barreda, y nos lo denegó también porque dijo que no estaba aprobado el protocolo de actuación. Digo, pues vaya conjura que llevamos aquí con el tema de la exhumación. Y dándole vueltas al tema, no cedieron ni la Junta, ni cedió el Ayuntamiento, y nos pusimos en contacto con Manuel Pérez Castel, un alcalde de Albacete, que en esos momentos era diputado, y nos pusimos a trabajar con él. Y después de 8 meses de negociación con el Ministerio de la Presidencia, varias entrevistas que tuvo Manuel Pérez Castel con el ministro de la Presidencia, don Ramón Jáuregui, en el último anterior Consejo de Ministros del terminal gobierno de Zapatero, se aprobó el protocolo de actuación. Había habido elecciones y se había perdido la Junta cuando vino Cospedal, y perdió también el Partido Socialista en Alcaraz. Y ahora nos tocaba dar el permiso al Partido Popular, que nos lo denegó. Pero aquí sí que es verdad que contamos con la suerte de un alcalde, el primer alcalde socialista de la democracia, Salvador Jiménez, que pertenecía al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y al final su pericia judicial, y no con mala gana, pero sí porque nos creaban un perjuicio económico, porque teníamos la subvención, nos la habían ido prorrogando, y eso hacía al final que tuviera que pagar la Junta o el Ayuntamiento. Y bueno, la exhumación, debido a la situación que he contado del cementerio, localizamos este fragmento de la fosa, que es el individuo 5 y 6. Si os dais cuenta, pues se aprecia por desconexión anatómica, que ha sido reutilizada en algunas partes, en miembros inferiores del individuo número 5, que pertenece, luego se identificó como Marcelino Lozano Melero, que fue una pertenencia a la ejecución de los 3, la de la última ejecución de noviembre del 36 y del 39, perdón. Y esta fotografía pertenece a la ejecución de los 7, y son 3 medios cuerpos que se encontraron. Se pudieron identificar solo a uno por el deterioro que sufrió, como he dicho anteriormente, la fosa. Aquí se identificó a Antonio del Amo, y por eso sabemos que pertenece al grupo de los 3 y al grupo de los 7. Esta es otra fotografía de restos en conexión anatómica, de las veces que se ha reutilizado. Aquí tenemos una fotografía del estudio que se hizo de antropología en la Complutense, se aprecian medios cuerpos, en fin. Y aquí tenemos el coxis de Marcelino Lozano Melero, que estaba marcado con el número 5. El informe dice las terribles torturas que sufrió este hombre, que fue, habla más o menos el informe, con una maza en una dirección de abajo hacia arriba, se le dio en el coxis, rompiéndose los 2 dorsales, y este hombre en las condiciones luego fue subido al cementerio para ser ejecutado. O sea, la verdad que pone los pelos de punta. Este es el día, el 6 de diciembre del 2013, cuando los familiares inhumamos y todos los restos, que había, por petición de toda la familia, decidimos que ese fuera su destino, y allí descansarían todos los identificados y los que no se pudieron identificar. Y una vez terminado este trabajo,
pues a lo largo de estos años, en el 2017 nos hemos dedicado a, bueno, promocionar espacios públicos para dignificar la memoria de los que defendieron la legalidad vigente. En el 2017 solicitamos al Ayuntamiento de Albacete un monumento que se aprobó, pero se aprobó sin el espacio. Ahora, la semana pasada estuvimos renegociando el espacio y estamos en ello. También, ya les he hablado del refugio de Albacete, queremos pedirle también, ya está previsto una reunión con el Ayuntamiento, que el refugio aéreo del Altozano pase a ser un museo de la memoria, que es el lugar más adecuado, y en eso estamos trabajando las familias, y durante este mes y el mes que viene veremos a ver qué pasa. Este mismo año, en abril de este año, en Osa de Montiel, aquí está la fotografía, se colocó la primera placa, monumento, que tenemos constancia que fue dentro del casco urbano, dentro de la población, no en los cementerios. Nosotros hemos venido reivindicando siempre que el espacio público tiene que ser un espacio de memoria. Es la primera placa monumento que se hace en Castilla-La Mancha, y en agosto de este mismo año, eso fue en abril, se colocaron los Remember Stone. Los Remember Stone son los primos hermanos de los Stone Pertei, pero son de color plata porque son en homenaje a las víctimas del franquismo. Se colocaron en agosto en la plaza de Osa de Montiel y son los primeros, la tercera población de la península que coloca los Remember Stone a las víctimas del franquismo, los terceros en la península. Este mes de agosto también, en el mes de abril, se colocaron en Albacete por mediación de... Aquí trabajamos con la Asociación Fosa de Alcaraz y los amigos, el grupo de amigos y amigas de Antonio Machado. Se promovió la colocación de los 25 albaceteños que fueron represaliados en los campos de concentración nazi. Tuvimos el privilegio de que vinieron familias de Francia. Fue un acto, la verdad, muy emotivo en la avenida de la Estación. Y este mes de agosto tuvimos otra conquista del espacio público como espacio de memoria en Albacete. Tuvimos el honor de también contar con una familia de las 13 Rosas. Es una placa homenaje a las 13 Rosas, también en combinación con la asociación y con los grupos de amigos y amigas de Antonio Machado. Todos los 14 de abril, los distintos grupos homenajeamos en este monumento en el cementerio de Albacete a los 750 fusilados que sufrió Albacete hasta agosto de 1948. Ahora estamos haciendo una investigación para sacar a la luz a los que fallecieron dentro de la cárcel. También homenajeamos a los 97 albaceteños de la provincia que murieron en los campos de concentración nazi. Y esta placa, que fue colocada en el 2017 a petición de la asociación, en colaboración con nuestro amigo Antonio Instituto y el grupo de Antonio Machado, en homenaje a las más de 100 víctimas que padecieron en el bombardeo más masivo de Albacete, que fue en febrero de 1939. Albacete sufrió 2037. Albacete sufrió 10 bombardeos, ¿verdad? 11. Bueno, le llaman la Guernica de la Mancha, se le llama. Y bueno, ya ha pasado el tiempo, esto es lo que quería contaros. Luego queremos, entre todos estos espacios, por hacer un QR, que haya una información a nivel provincial. Y aquí os dejo la carta que escribió mi tío antes de ser ejecutado el 16 de noviembre, que la leáis vosotros de junio.
¿Se lo digo ya? Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Manuel. A continuación, tenemos la última comunicación de esta primera sesión de la mañana, a cargo de Pedro Alberto García Bilbao. Pedro Alberto es profesor en la Universidad de Juan Carlos, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, socio y fundador de la Asociación Castellano-Manchega de Sociología y miembro fundador del Foro por la Memoria de Guadalajara y también miembro del Consejo Asesor de la Memoria de Castilla-La Mancha. Y el título de su comunicación es Investigación y compromiso democrático en una sociedad marcada por la represión, la experiencia del Foro por la Memoria de Guadalajara. Bueno, pues ante todo muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la mesa, muchísimas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, por varios motivos, no se nos oculta ninguno, ¿no? En primer lugar, por la exitosa, sin duda, convocatoria de este congreso que va a permitir, está permitiendo que se ponga de manifiesto lo mucho que se está trabajando y también en mesas como esta lo que se llevó trabajando pues mucho tiempo antes. Yo creo que a estas alturas del congreso esto que se afirma aquí en el título de la ponencia queda sobradamente ya probado. Esta, la nuestra, la española y desde luego la de Castilla-La Mancha, es una sociedad marcada por la represión. Es decir, que el catálogo de horrores al que estamos asistiendo llega a un determinado punto en que no sé qué impacto les provocará a ustedes, pero incluso a los que hemos investigado este tema o vivido este tema de distintas formas en estos últimos años, nos ha llegado a sobrepasar. Porque eso que Spinoza denominó la matanza fundacional del franquismo es algo de tal magnitud, es algo de tal intensidad, y los sociólogos denominamos la intensidad en este tipo de procesos como tanto por ciento de personas implicadas. Es una intensidad del 100% de la población. Es decir, es nuestra sociedad en su conjunto la que sufrió un proceso brutal para la destrucción y borrado de la República, pero no solo de la República, sino de las largas décadas de lucha por la modernización y la transformación de España en una sociedad moderna y democrática. Y que todo eso fue borrado, aplastado, aniquilado. De manera que la sociedad actual es evidentemente un resultado de ese proceso que se vivió hace muchas décadas. Pero eso es un proceso que se prolongó durante muchísimas décadas. Una derrota histórica no es una derrota que ocurrió hace mucho tiempo. Una derrota histórica es una derrota cuyos resultados se prolongan a lo largo del tiempo hasta el presente. Y ahora nos toca a nosotros, en este presente de 2022, celebrar el que nos dejan hablar de ello. El que incluso están dispuestos, el Estado está incluso dispuesto a subvencionarnos los picos y las palas para que nosotros mismos saquemos a nuestros muertos. Es un gran logro democrático, sin duda alguna. Trabajar en una sociedad como fue la de Guadalajara desde hace muchos años, que ahora, como veremos, es una sociedad concretamente muy marcada por la represión, no fue fácil. Yo, en esta intervención, pues no voy a poder explicarlo todo, pero afortunadamente hay una ponencia escrita en la que podremos ofrecer datos, por supuesto mostrar quiénes somos, qué es el Foro por la Memoria de Guadalajara o el de Castilla-La Mancha, y qué tipo de trabajos hemos hecho, qué aportaciones hemos hecho, qué publicaciones hemos hecho, y estas cosas que son las que entiendo se esperan de nosotros. Pero también ofrecemos una reflexión sobre qué es la memoria histórica, entre otras cosas porque hemos reflexionado sobre eso, ¿no? Bueno, yo sé que se espera de nosotros que ofrezcamos algunos resultados de investigación. Bueno, pues bien, en Guadalajara concretamente, y luego pondremos imagen de la publicación que se hizo en su momento, en 2010 y ahora en 2021, nuestra idea no era solamente ver los resultados con muerte, sino saber qué le había pasado a esa sociedad.
Las personas represaliadas con resultado de muerte, procesados o no, que han sido identificadas en Guadalajara, son penas de muerte ejecutadas 977. Fallecidos en prisión, normalmente por malos tratos, por enfermedad, en fin, por todo tipo de patologías, 252. Muertes extrajudiciales, 166. Esto es lo que normalmente se denomina desaparecidos. Una de las características de la represión en España, del modelo franquista de aniquilación de una sociedad, es que concretamente en España la mayor parte de los muertos no son desaparecidos. Olviden lo que les hayan dicho. La maquinaria judicial franquista trituró esta sociedad y la mayor parte de los muertos están perfectamente identificados. Pasaron por el tamiz de la justicia franquista. Y lo que es difícil de localizar e identificar son los muertos por las buenas. Por ejemplo, entre estos 166 tenemos identificados a una treintena de soldados que regresaron a sus pueblos y que fueron asesinados al regresar. Por ejemplo, la fosa de Menasalvas en Toledo era un caso de esos, pero en Guadalajara tenemos unas cuantas. Por otra parte, el tema de las fosas es que hacer públicas las fosas supone, entre otras cosas, por ejemplo, exponerse a la destrucción de la fosa, porque no estamos trabajando en un contexto neutral, estamos trabajando en un contexto en el que se combate esta memoria, ¿de acuerdo? Se combate esta memoria. Y además sale gratis combatir esta memoria y la destrucción de las pruebas, porque las fosas son, en primer lugar, pruebas de crímenes. Fallecidos en la deportación hubo 90 en Guadalajara. En total nos salen, y estos son datos puestos al día, 2022, 1.485 fallecidos pasados por la trituradora de la justicia franquista. Por supuesto hay muchos más. No estamos hablando de los muertos en la guerra, no estamos hablando de los muertos en combate, no estamos hablando de los muertos en bombardeo, no estamos hablando de los exiliados, no estamos hablando de los muertos por enfermedad durante la guerra. Es decir, las consecuencias del golpe y la guerra, es decir, las consecuencias del proceso que llevó que fue necesario aplicarle a la sociedad española para construir una dictadura que se ha prolongado hasta el año 78, porque no olvidemos una cosa, se puede saber perfectamente cuándo acaba el franquismo. El franquismo acaba cuando la Constitución se promulga y son derogadas las leyes fundamentales del franquismo. Está en el BOE. Bueno, pues para que el franquismo se instalara se necesitó aplicar este sistema de aplastamiento, de troquelado por la fuerza a toda una sociedad. Guadalajara, población provincial en 1940, en torno a 200.000 personas. Bueno, está en el censo. Población de la capital en 1940, 17.000. Total de personas identificadas pasadas por las prisiones y los procesos en Guadalajara, todos identificados con nombre y apellidos. A día de hoy tenemos identificados a 8.132 personas, es decir, estamos hablando del 4% de la población. Todas esas personas tenían familia. Ahora multipliquen, pónganle un multiplicador, pónganle un multiplicador a esa sociedad. ¿Cómo se queda esa sociedad? Imaginen ahora 8.000 presos en Ciudad Real. Ahora traten de imaginar el impacto psicológico, emocional, etcétera, en esta sociedad. Alcaldes, 306 procesados, de los cuales fueron ejecutados 62. Concejales, 535. Fueron ejecutados 75. Ahora traten de aplicar la proporción de estas cifras a su provincia, a la suya en concreto. Penas a 12 años de un día hubo 1.611. Penas a 30 años, 652. Penas de muerte, 1.362, de las que fueron ejecutadas 977. Se ha hablado aquí de la tipología de enterramientos. Parece como que toda la memoria tiene que ver con los enterramientos en los huesos. Bueno, nosotros tenemos categorizados 3 tipos de enterramientos. En primer lugar, las fosas en espacios reglados. Por ejemplo, los cementerios. ¿Es una gran novedad científica, sí, averiguar que los muertos están en los cementerios? Pues sí, sí. ¿Pero qué pasa en los cementerios?
pues que cuando hay ejecuciones en espacios cercanos a ellos, de forma arreglada, pues normalmente esos muertos van al cementerio. En los hospitales, en las prisiones y en las zonas de ejecución, que están cercanas a cementerios, en cabezas de partido o en capitales, esos muertos no los tiran a una cuneta, los meten en el cementerio. Y en el cementerio los pueden meter de tres formas. O en fosas genéricas, es decir, la fosa general, la fosa común general del cementerio, y entonces el muerto represaliado queda trufado con los muertos normales, que es lo que pasó, por ejemplo, en la fosa de Valencia, o bien hay fosas específicas para los represaliados. Eso es lo que suele ocurrir cuando tú tienes una máquina de triturar gente y te dedicas a hacer sacas de 10, 15, 20 o 50 personas diarias durante meses. Pues que necesitas crear tu propia fosa. También hay tumbas individuales. En Guadalajara, por ejemplo, tenemos más de 160 personas que fueron inhumadas individualmente porque las familias pudieron pagar una cantidad y entonces le sacaron del montón y lo pudieron enterrar. Es decir, evidentemente no hay una sola fosa. La arqueología, la topografía de las fosas, aquí se ha explicado, es compleja y no se puede, no es sencillo de reducir, de simplificar, ahí tiene una lógica. El tipo 1 son las fosas en espacios reglados, los cementerios, por ejemplo. Si es un espacio reglado, es un cementerio. Tipo 2, fosas comunes en zonas improvisadas ante circunstancias especiales. Por ejemplo, en Amposta, a orillas del río Ebro, hay una fosa común con casi 400 prisioneros de las brigadas internacionales que fueron ejecutados tras ser hechos prisioneros tras el paso fallido del río. Los mataron directamente sobre el terreno. Hubo que hacer una fosa, que la hicieron ellos antes de que los mataran. En las fosas comunes en zonas improvisadas, ante circunstancias especiales, ¿quiénes son los muertos? Pues normalmente personal militar, prisioneros o civiles. Hubo una fosa improvisada en Oropesa, que fueron prisioneros ejecutados por las tropas legionarias en su avance por la carretera de Extremadura. Pero también muchísimos muertos en combate. Normalmente se quedan soterrados en las trincheras. La trinchera ya está hecha, hay muchos muertos en combate, los tumbas y luego tierras. Esas son la mayor parte, por ejemplo, de los que fueron trasladados al Valle de los Caídos. Eran sobre todo muertos que nadie reclamaba porque eran tumbas hechas durante la guerra en zonas de lucha. Pero también había enterramientos de urgencia, por ejemplo en los hospitales de campaña, que tienen, y aquí se vio el caso, por ejemplo, no de un hospital de campaña, pero sí el Duclés, era un ejemplo perfecto, era un hospital, tiene una mortalidad que se evade de lo normal y puede estar situado fuera de un sitio habitual, y entonces necesitas un espacio de enterramiento. Y luego tenemos el tipo 3, que serían las fosas clandestinas. Las fosas clandestinas van desde 1 hasta vaya usted a saber, porque son clandestinas, son asesinatos en zonas desconocidas. Eso es lo que normalmente la gente entiende cuando se refiere a fosas. Pero en España eso no es lo normal. Esto es un ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, Juzgado Especial de Ejecuciones. El capitán de la Guardia Civil, don José Rubio García, jefe de seguridad del gobierno civil en julio del 36 y leal a la Constitución, fue ejecutado en 1941. Le dejaron hasta el final, vio morir a su lado y a todos sus compañeros. Se empleó un ritual militar especial para ejecutarlo. La familia pagó el traslado de su cuerpo a Alcalá de Henares. Aquí tenemos el oficio que hace el Juzgado Especial de Ejecuciones, donde informa que sí, que van a autorizar el traslado. El 13 de mayo, esto es un ejemplo, el 13 ejecutadas 54 personas. Fue la saca diaria más numerosa. Ese mes cayeron 160. Todo está documentado. Sentencias, traslados, Juzgado Especial de Ejecuciones, parte de entrega de presos, partes de recepción de los cadáveres, inscripciones en el libro de enterramientos. Se sabe todo. Nombres y apellidos de los jueces y secretarios. Y los muertos, desde luego, no son desaparecidos. Podremos tener alguna duda sobre, en la pila de muertos, si fulanito es el primero o el tercero.
pero está allí, está localizada. Tenemos todo, hasta el certificado de defunción. Y dirán, ¿esto cuándo empezó? ¿Cuándo empezó esto de las fosas? ¿O cuándo empezó esto de la memoria? ¿Cuándo empezó lo del cambio de las calles? Perdonen el salto, está en conexión. Pues miren, en 1812. En 1812 el gobierno constitucional dio un decreto ordenando se denominara Plaza de la Constitución al espacio más principal de la ciudad. En 1814 el rey Fernando VII restauró su poder absoluto, apoyado por una parte del ejército real, y declaró nula la Constitución, ordenando que se retirara toda referencia en las calles del reino y la persecución también de los patriotas. Esto no empezó con la guerra civil, esto empezó bastante antes. Esto es lo que se supone que tendría yo que desarrollar en la intervención, y es el guión que tiene la ponencia escrita. Los antecedentes en Guadalajara, qué es la memoria, qué contradicciones plantea, qué es el foro, por supuesto, qué actividades hemos realizado estos años, en fin, qué datos hemos obtenido en nuestros trabajos de investigación, porque están publicados. Hay algunos datos que sí, es verdad, no los hemos publicado todavía, pero es por eso que les decía, porque a veces se publican los datos y te destruyen los espacios, ¿no? En fin, voy a ir. Antecedentes. Octubre de 1979. Guadalajara. Cementerio civil. Reconocemos aquí a Leopoldo Torres Bursol, diputado por Guadalajara, que luego fue vicepresidente de las Cortes y fiscal general, y una persona con la que tuve ocasión de trabajar y a la que siempre respeté muchísimo. En los años siguientes dio algunos discursos aquí en este espacio, recuerdo una intervención suya excepcional. También está Emilia Cañadas, hija de quien fuera alcalde de la ciudad ejecutado y que es la presidenta del foro. Hay más personas conocidas. Está Federico Bueno, presidente de la agrupación socialista, Juan Ignacio Begoña, del PC, Tobajas, hijo del presidente de la Diputación, ejecutado. Este monumento que ven aquí no es un monumento público, es un monumento privado. Lo hicieron unas personas que se reunieron, pusieron un dinero entre ellas y pusieron un monumento que era de ellos. De manera que si alguien lo destruía, les tocaba a ellos reponerlo. Porque la España democrática fue completamente incapaz de hacer un monumento público. ¿Comprenden? En 1979 no se pudo usar la bandera republicana en este acto. Lo habían intentado hacer en 1977 y acudieron al gobernador civil ya democrático. Y el gobernador civil les dijo que tenían que pedirlo al ayuntamiento. Pero el ayuntamiento en el año 77 estaba en manos de los franquistas. No había un ayuntamiento democrático electo en el año 77, porque una de las condiciones para las elecciones de junio del 77 era que los ayuntamientos tenían que seguir estando en manos de los franquistas. En fin, son contradicciones que tienen que ver con la memoria. José Antonio Forte, sociólogo, Universidad de Granada. El sistema soporta los acercamientos en clave sentimental, histórica, pero no en clave de análisis político. La memoria histórica es un campo de batalla de la lucha de clases y el aplastamiento criminal, genocida de la resistencia armada republicana, de la lucha proletaria y hasta de la burguesía republicana por la reacción y el fascismo es algo que no puede ser explicitado. El bloque de poder actual no lo soporta. Sus relaciones con el pasado fascista son demasiado fuertes. Este aplastamiento de la resistencia antifascista fue, además, en todos los órdenes, militar, pero también económico, cultural, ideológico, con unas consecuencias que duran hasta el presente. Quienes intenten así decirlo serán acusados de radicales o intransigentes. En fin, no quiero extenderme mucho más, no hay mucho más tiempo. Hay cosas que sí conviene decir, por ejemplo, las fosas, esto es evidente, son espacios de crímenes, ¿de acuerdo? Son pruebas, no deben ser destruidas. El Estado debe actuar a través de la justicia. Yo sé lo que es hacer una actuación en una fosa, encontrar los restos, encontrar la munición, encontrar el cráneo perforado por las balas e ir a la Guardia Civil, al puesto de la Guardia Civil.
Es decir, hemos encontrado un cuerpo con heridas de bala, con señas de bala. Y el guardia mirarnos y decirnos, ah, eso es de la guerra civil. Así, o sea, el CSI, todo este alarde de antropología forense, olvídense, aquí se hace a ojo, ¿no? Y por supuesto, en cualquier país de Europa Occidental tú encuentras algo así, ¿y quién interviene? Interviene la Administración de Justicia, intervienen los forenses. España forma forenses para intervención en fosas en Bosnia, en Ucrania y en países diversos, pero no para ir al Albacete a una fosa, ¿comprende? Se tiene que subcontratar. Nosotros hacemos bastantes cosas, voy a acabar. Hacemos estos diplomas, son propuestas, porque nosotros no somos el gobierno, de la concesión de la Medalla de la Libertad. Aquí tenemos, por ejemplo, la que se le hizo a Abuelo Vallejo. Una cosa que hemos hecho es que hemos reconstruido todos los logos de las organizaciones históricas. Se han entregado más de 90. Aquí, esto es un ejemplo. Estos son ejemplos de actividades que hemos hecho. Sobre las mujeres, sobre las colectivizaciones, sobre la situación de la memoria. Esto se hizo con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas en Guadalajara. ¿De acuerdo? Estos son actividades específicas que hemos hecho. Tomás Acuerdo, que era en Guadalajara, sobre la cuestión de los nazis, el diputado italiano Guido Picheri. O, por ejemplo, hemos organizado visitas a los campos de batalla y rutas guiadas. Lo hemos hecho a través, durante 10 años. 10 años. Estos son algunos de los carteles que hemos hecho de esos años. Esta es la publicación que hicimos en 2010. Fue el primer trabajo con metodología científica de conjunto que se hizo sobre la represión en la provincia de Guadalajara. Lo más parecido anterior, y permítanme la licencia poética de llamarle científicos, lo que había hecho Sara Larrazada. Esta es la última versión, donde están los datos puestos al día. Esto es del año pasado. Estos son monografías específicas de historia local que han hecho miembros del foro, que me atrevería a decir que en el panorama de la provincia son son casi las únicas que han incluido el periodo de la Restauración y la República y la Guerra. Y bueno, esto es una síntesis del caso Mendieta. Aquí tenemos a las hermanas Mendieta con la tumba del señor Timoteo Mendieta, porque estaba identificado el espacio donde estaba. Tenía una tumba con su nombre, y lo que se hizo fue un traslado de restos. No se hizo otra cosa. Lo único que se le hizo fue identificar de entre los 26 entre los que estaba, sacarlo para hacer un traslado de restos para que tuviera una tumba individual. Pero él ya estaba en una tumba identificada con su placa, cosa que no quedó claro en los medios de comunicación. En fin, las políticas públicas de memoria no son solamente las que se autodenominan así, son las que se deducen de la práctica de un acto. En fin, hay que decir una cosa y con esto acabo, y es que Guadalajara finalmente ha construido un monumento memorial público, porque lo ha hecho el Ayuntamiento de Guadalajara. Y eso es cuando nos enseñaron los bocetos, nos entró la risa, porque era evidente que quien nos enseñaba el boceto no comprendía las dimensiones de lo que estábamos hablando. Al final, el monumento tiene 40 metros de panel, porque tiene 977 nombres. Y en este momento yo no sé exactamente si existen monumentos memoriales públicos en el resto de las capitales de Castilla-La Mancha. Yo me atrevería a decir que hay que seguir ese ejemplo. Es necesario, porque cuando una fosa se abre y se entregan los restos individuales, lo que ocurre es que esa fosa queda destruida. Se puede hacer, ahora nos dejan hacer monumentos privados, pero es el Estado democrático el que tiene su dignidad en cuestión. No es la dignidad de las víctimas la que está en cuestión. No es la dignidad de las víctimas la que tiene que ser recuperada. Es la dignidad del Estado democrático lo que está en riesgo, lo que está en cuestión. Y ejemplos como el que se ha hecho en Guadalajara son un buen ejemplo. Al fin y al cabo, las políticas de memoria son políticas que tienen que ver con la identidad democrática del Estado, de sus símbolos,
de su narrativa, de su discurso, de su identidad. Por eso es tan grave que el jefe del Estado no acudiera al homenaje a las víctimas que hizo el gobierno el viernes pasado. Porque eso tiene una lectura política. Si el jefe del Estado no acude a los homenajes públicos, tendrá algún tipo de lectura política que yo no voy a hacer aquí. Nada más. Muchísimas gracias. Agradezco las intervenciones de Carmen, de Antonio y de Manuel. Y se abre un tiempo de unos 10 minutos, pues si quieren plantear alguna pregunta, alguna duda, alguna observación. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantear? Hola, buenos días, gracias. Yo sí, en cuanto a gente que participó en las brigadas internacionales, es que no sé quién ha hablado de ellas, pero hay dos teorías. La primera que hicieron para defender la democracia en España, y la segunda que muchos de ellos vieron que era la antesala de triunfo nazi o de lo que sucedería más tarde. ¿Solo fueron en solidaridad por España o tenían miedo o eran conscientes del peligro que corría Europa? Gracias. No son incompatibles ambas. A ver, vinieron de 36 nacionalidades, de 53 nacionalidades, en torno a 36.000, y no es que viniesen de todos esos países. He dicho, siempre se decimos nacionalidades porque muchos de ellos estaban en Francia porque habían huido de la Alemania nazi, de todo el resto de países totalitarios, porque Hungría, Polonia, todos estos países había marginados, también había otros por causas económicas, es decir, había muchos polacos trabajando en las minas del norte de Francia. Entonces vinieron prácticamente pues, de Estados de América, Estados Unidos, digo como contingentes principales. Vinieron también de Inglaterra, vinieron también de Francia, y para ellos, como creo que también para nosotros, más que una guerra civil, que yo creo que es un término que debemos un poco descargar, que es la guerra de España. Para ellos era venir a luchar contra esos totalitarismos que muchos los habían impulsado, otros no venían de esos países, como de Inglaterra, pero sí eran obreros muy concienciados, y todo ese conjunto viene a luchar contra los totalitarismos, y con esa forma de luchar contra los totalitarismos, la forma de hacerlo es apoyando el gobierno legítimo de la República Española. No son incompatibles ambas, lo que preguntaba. ¿Alguna cuestión más? ¿Una pregunta? Sí, buenos días a todos y a todas. Yo quería, en primer lugar, darle las gracias a Pedro. No lo voy a hacer como historiadora, sino como ciudadana de Guadalajara, por todo el trabajo que llevan haciendo durante tantísimos años desde el Foro por la Memoria, y que, bueno, hemos tenido la grandísima suerte de que en estos últimos años se ha visibilizado más por las circunstancias más favorables que tenemos, pero que desde luego el que se haya visibilizado más no quita, ¿no?, que haya sido igual de intenso desde que ellos y ellas pues están trabajando y están luchando, ¿no?, por la memoria en nuestra provincia. Y al margen de esto quisiera solamente apuntar una pequeña cuestión de fondo que ha ido saliendo, ¿no?, en la mesa de esta mañana, que es la represión diferenciada, ¿no?, de la que las mujeres fueron objeto durante toda la dictadura. Una represión diferenciada
que, bien habéis dicho, no solamente se fraguó en una especie de castigo específico aplicado de una manera especial a las mujeres, ¿no?, a nivel físico y a nivel psicológico, sino que además tenemos que pensar en el ámbito propiamente ya de los fusilamientos, que los fusilamientos no fueron iguales los de los hombres que los de las mujeres. O, por ejemplo, en el caso de los encerramientos, ¿no?, de la privación de libertad, es que las prisiones no fueron iguales las de los hombres que las de las mujeres. Las mujeres fueron encerradas en prisiones con mérito, es decir, la importancia de encarcelar a las mujeres era volverlas a encarriar, ¿no?, en el camino correcto. Y luego, al margen de todo eso, tenemos también que tener en cuenta otras dos cosas. La primera, todo lo que hemos sabido sobre el estigma que las rojas han tenido a lo largo, ¿no?, durante toda su vida, cómo han estado valoradas, incluso muchas veces identificadas como delincuentes cuando no lo eran, y luego, por otra parte, también todas las teorías jurídicas, ¿no?, es decir, esa condición jurídica inferior que tenía la mujer como menor de edad permanente, ese tratamiento inferior al hombre a nivel jurídico, ¿no? Y todo eso me lleva también a conectar un poquito con la carta que has puesto, creo que era de tu abuelo, ¿no?, la que nos has puesto, la carta en capilla. Bueno, pues sobre todo con otra cuestión en relación con las mujeres que fueron condenadas a muerte y que fueron fusiladas y pudieron escribir estas últimas cartas de despedida. Una de las cosas que estas mujeres tienen en común en estas cartas que escriben a las familias es precisamente decirles: yo no soy una delincuente, no soy una ladrona, no soy una prostituta, yo he luchado por mis ideas, ¿no?, porque en ningún momento se les reconoció el estatuto tampoco de presa política, ni tan siquiera, ¿no? Simplemente un poco, yo creo que estaba sobrevolando el tema, ¿no?, de la represión diferenciada desde ayer en algunas de las intervenciones, y creo que es importante, ¿no?, poner el punto y el acento también en ello. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues...